In today's talk, we will discuss personal and commercial migration and expansion, Part 2. We are joined today by José Velázquez from ALTAC Chile and Gabriel Boero from Paraguay, ALTAC International Ally. Welcome, everybody. Buenos días, nuevamente con ustedes, los saluda Juan Cano, director de ALTAC. Como había señalado, vamos a tener una serie de programas referidos a todo el proceso de expansión, inmigración comercial y personal que las personas y las empresas puedan promover hacia otras jurisdicciones. Nos tocó ver en el programa anterior básicamente a los países de Uruguay y Perú. Hoy queremos presentarles básicamente a las hermanas repúblicas de Chile y de Paraguay, que también nos van a presentar con el señor Gabriel Boero y con José Velázquez de Paraguay y Chile respectivamente, las ventajas de poder efectivamente invertir, expandirse y migrar hacia estas jurisdicciones. Los dejo con José Velázquez, socio de ALTAC Chile, para que él pueda presentarles las bondades de su país. Adelante, José. Hola, gracias Juan por la introducción. Efectivamente, hoy día Chile es un país interesante desde el punto de vista de la inversión en Latinoamérica, pero no se ha visto afectado, al igual que todos los países de Latinoamérica, con los conflictos internacionales y con la inflación, que es importante gracias a la pandemia. Chile es un país largo, yo diría, es más, el país más largo de todo el mundo, tiene más de 4.000 kilómetros de longitud, siendo el país más largo de todo el mundo. Algunos datos interesantes de Chile son su geografía. Está compuesta no solamente por orillas de mar, cerros, centro, sino que también por playas y lugares muy autóctonos, siendo el lugar más austral nuestra Antártida, donde tenemos parte del polo sur asociado, y tenemos el desierto más árido del mundo. Los datos de Chile apuntan a que tenemos una población superior a los muy cercana a los 19,5 millones de personas. Es importante saber que tenemos ciudades grandes como Santiago, que es la capital, y algunas capitales regionales. Chile se divide en 15 regiones o 15 estaciones estatales donde puede hacerse inversión. En cada una de estas regiones, por lo general, hay un aeropuerto grande que permite llegar a aviones importantes. El segundo aeropuerto más importante de Chile pasa a ser el de Puerto Montt y el tercero el de Concepción. La temperatura promedio en Chile es un 20 grados. Políticamente nos encontramos con una estabilidad política, dado que tenemos fuerzas de izquierda y derecha en el gobierno más o menos estable. No hay una carga muy fuerte hacia la izquierda, una carga muy fuerte a la derecha. Hemos ido en proceso de transición desde los gobiernos militares, que fueron cerca de la década de los 80. Ya llevamos casi 30 años de democracia. La democracia ha sido bastante bien cuidada, ha permitido crecer bastante este país en relación a convenios y alianzas que tienen con otros países. Somos el país que tiene más convenios tributarios de todo el mundo, más de 50. Tenemos una economía bastante estable, destacada por muchos países y por muchos inversionistas que buscan un país pequeño, pero con harto esfuerzo en sus recursos. Tenemos una preponderancia en el idioma del más del 95% en español y una muy baja, yo diría, idioma en inglés, que no supera el 5%. El resto de los idiomas son todos idiomas nativos de las tribus que existieron en Chile originalmente. Avanza, por favor. Un dato importante y no menor, especialmente, por ejemplo, para los amigos brasileños, es que en Chile sí existen y somos el primer país que tiene cantidades de terremotos y movimientos telúricos. Por lo tanto, la norma de construcción en Chile ha ido mejorando. Es la punta de lanza, por ejemplo, y muy cercano con Japón. El terremoto más grande que tuvimos en el mundo se concentra en Chile, en Valdivia, en el año 63, con más de 9 puntos de la escala de temblor, y el más cercano después fue en el año 90, en donde tuvimos otro importante en la zona central.
pero Chile se ha ido adaptando. Tenemos temblores generalmente de grado 6, grado 7, que lo único que hace es asustar un poco a la gente, pero no tenemos caída de edificios, ni corte de luz, ni corte de agua. Con esos grados en otros países probablemente las construcciones se caen o tienen algún daño importante. Aquí no. Bastante sísmico, pero la construcción por normas son bastante bien aplicadas. Tenemos todo un sistema de anti-tsunami en donde hay una serie de balizas que permiten determinar el alto o la baja de la marea en caso de algún tsunami que se venga o se acerque. Desde un punto de vista de Chile en el mundo, podemos decir que en estos últimos 3 años Chile ha tenido un aumento importante en la importancia de las economías. Partimos el año 2020, perdón, en el puesto número 7 y hoy día proyectamos en el año 2022 quedar en el puesto 5. Siempre muy de la mano con los amigos peruanos, estamos siempre ahí con ellos. Si bien es cierto, la inflación ha sido un tema importante en todos los países, hoy día tenemos inflación que, si bien es cierto, es alta para nuestro país, porque los promedios generalmente fueron no más allá de un 3 o un 4% anual, desde que llegamos a la democracia, y antes de la democracia no superaba el 8% anual. Hoy día tenemos una estimación cercana al 7 o hasta el 12% en este año. Si se dan cuenta, en los países estamos en la media de los países. La canasta básica de alimentos no supera los $94. Si bien es cierto, en ese sentido, la inflación ha hecho aumentar los costos de vida. Chile es un país caro para vivir en relación a otros países, pero en sí también el ingreso tampoco es malo, entonces la compensación se ve bastante bien balanceada. A nivel de crecimiento del país, somos uno de los países que ha crecido bastante en el año 2021, a pesar de la pandemia, y además somos, si no me equivoco, el número 2 o número 3 dentro de eso. Para los temas de economía a nivel de Latinoamérica, estamos en la mitad de la tabla, casi bastante bien posicionados en el tema de crecimiento, siendo pioneros, y yo diría número 1 en toda Latinoamérica y 5º en el mundo en el tema de salud. El tema de la pandemia nos pegó fuerte, pero fue uno de los primeros países que trajo vacunas. Hoy día tenemos más de, si bien es cierto, ahí en los cuadros habla de 7 millones de personas vacunadas, tenemos más de 12 millones hoy día vacunados. Estamos en un esquema de rebaño, donde casi el 90% de la población está vacunada con sus dosis completas. Eso quiere decir que tenemos primera, segunda, tercera, hasta cuarta dosis, y se está creando una quinta dosis para personas que van a ser de alto riesgo, especialmente ancianos y niños menores. Hoy día la pandemia la tenemos controlada, si bien es cierto, existe el número de contagios alto, el número de fallecimientos después de la pandemia, de los picos de la pandemia, que fue el año 2021 o 2020 al principio, ha ido bajando drásticamente. Por lo tanto, tenemos buenos niveles en cuanto a salud. A nivel de horas de trabajo, hoy día, y relacionando con la Internet, nuestra Internet o todo lo que es tecnología es mucho más barato que en todos otros países. Es más, cuando uno quiere, cualquier país, gente de Brasil, de Argentina, quiere comprar cosas tecnológicas, prefieren venir a Chile que antes que a Miami porque los precios son muy parecidos. Hoy día, si ustedes miran el cuadro, por ejemplo, de temas tecnológicos, nosotros estamos en el último lugar, casi en el último lugar, porque efectivamente nos cuesta muy barato la tecnología. Es decir, el esfuerzo que tengo que imprimirle yo para poder comprar tecnología en función de las horas de trabajo es mínimo, porque es barato, es económico. La democracia la queremos y la cuidamos. Por lo mismo, tenemos un alto estándar de que queremos una democracia por los años de dictadura que tuvimos. Y el precio del metro cuadrado es caro en Chile, es el país más caro de toda Latinoamérica en cuanto al metro cuadrado existente. Y con la inflación han subido bastante, pero se ha comprimido un poco el mercado. Ahora, desde un punto de vista de las generalidades, todos los gobiernos han querido tener una base de un par de elementos importantes: la certeza jurídica, el respeto a la democracia, la libertad de expresión. Son elementos que aquí se respetan y que todos los gobiernos, no importa el color político que lo tengan, lo han mantenido. El nuevo gobierno apunta, este nuevo gobierno, que es un presidente joven, que por ejemplo no usa corbata porque está dentro de su ADN no usar corbata,
es un gobierno que busca implementar, si bien es cierto, es más de izquierda, pero busca implementar medidas de tipo naturales, donde queremos ser un bastión verde en Latinoamérica. Quiere mantener las exportaciones, quiere mantener las relaciones con otros países y quiere dar certeza jurídica. El tener certeza jurídica te permite definir que el poder legislativo con el ejecutivo están bien separados y no se mezclan, no se permite la mezcla, ¿ya? Algunos temas que son importantes. Hoy día el remover un presidente es muy difícil porque el Congreso, si bien es cierto, lo puede hacer, deben pasar muchas situaciones para que se pueda dar esa situación. En Chile no ha habido, desde el punto de vista técnico, estos últimos 30 años algo parecido. Si bien es cierto, los gobiernos terminan con mayor o menor aprobación, pero el mundo respeta, por la gran mayoría de los chilenos respeta la institucionalidad. Nuestro Producto Interno Bruto ha sido bastante elogiado a nivel mundial. Si bien es cierto, la inflación nos ha pegado fuerte, tenemos un Producto Interno Bruto bastante estabilizado, siempre en los mismos números. Es más, si nos vamos a la balanza comercial, que es la que sigue, las fuerzas se encuentran bastante equiparadas, ya sea de la parte de exportaciones e importaciones. Por lo tanto, si tú avanzas, por favor, la balanza comercial se ve bastante pareja, no hay una variación importante, ha sido estable en los últimos años. Algunos aspectos importantes a considerar es que por la pandemia se produjeron en el año 2019 casi 2 millones de desempleados. Hoy día ese número ha bajado drásticamente a que queden cerca de 300.000. Tenemos una inflación alta. Se estima que esto podría llegar cerca de los 2 dígitos, cercano al 15% terminando el año. Tenemos un ministro de Economía que es un ministro bastante serio, no político, muy técnico y que además fue el presidente del Banco Central. Por lo tanto, maneja muy bien todo lo que es la política monetaria y la política gubernamental. ¿Qué nos pasó? Fue una tormenta perfecta. Tuvimos inflación, el COVID generó una inflación, tuvimos una serie de aportes del Estado para poder inyectar más dinero a la gente porque no había, se dieron muchos bonos de dinero y adicionalmente parte de los fondos de pensión se entregaron 3 aportes de eso a la gente, pudo sacar su plata a los retiros futuros, de las pensiones futuras. Eso generó mucho dinero en el mercado y eso implicó que aumentaron los precios y hoy día estamos en inflación producto de toda esa liquidez que tuvo en este tiempo. Hoy día el precio al consumidor, como pueden ver en la gráfica, ha ido a un aumento. Y si se dan cuenta, terminar este año con ese número es malo, pero tampoco es tan malo en relación a otros países, ¿ya? A nivel de liquidez, y este es el fenómeno más importante, se dice que la gente sacó la plata del país, y no es así. La gente lo que hizo es que el dinero, les llegó mucho dinero efectivo, y cuando llegó ese dinero se empezó a reinvertir. ¿Y en qué lo reinvirtieron? En instrumentos de renta fija, en instrumentos de renta variable, en compra de algunas propiedades, y algunos los dejaron en las cuentas corrientes. Pero a medida que fue pasando el tiempo, las cuentas corrientes empezaron a consumirse ese dinero y ese consumo generó esta inflación. ¿Ya? El tipo de cambio, que es otro valor importante, ha ido aumentando. $1 en promedio costaba hasta antes de la pandemia cerca de 700, 750 pesos. Hoy día llegó a estar a casi 1.100 pesos el dólar. Por favor, la que sigue. Hoy día el dólar ya, producto de la intervención del Banco Central, dadas las indicaciones del mismo ministro de Economía, permitió que el dólar esté ya estabilizado en 800, 850 pesos. Hoy día vamos a terminar, estimamos un dólar en el año cercano a los 800, 950 pesos anualizados. Algunas proyecciones futuras, que son las que vienen, tenemos un PIB cercano al 1%, al 1,6%, un IPC cercano al 12%, el 2023 creemos que vamos a terminar con un PIB no superior al 0,1, casi 0, y un IPC cercano al 5,4 para el otro año. Lo importante es que tenemos un equilibrio de cuentas, tanto los ingresos
que hubiera una cantidad importante de ingresos, porque además el año pasado, el año 2020, en la operación renta se recaudó un excedente muy importante en relación a otros años, y ese excedente ha permitido manejar las cuentas de egresos del Estado. Y esas cuentas del egreso hoy día se están congelando para que los egresos sean menores y así poder mantener esta balanza. El gobierno y el ministro de Economía, específicamente el ministro de Economía, ha tenido una conducción bastante adecuada del país y no tenemos problemas. Hoy día, si bien es cierto, como todos los países en Latinoamérica, nos sentimos un poco más apretados porque las cosas han subido, pero vemos que también han aparecido nuevos inversores. Antes de ayer se abrió una empresa suiza, llegó a Chile inyectando 1.000 empleados en su nueva empresa. Es una empresa de retail muy parecida a los Easy, a los, a los, a los Carrefour de afuera. Por lo tanto, hoy día la inversión existe y tenemos un país que permite, dado todo lo que hemos conversado, estabilidad política, economía estable, profesionales de buena línea, hacer buenas inversiones en Chile. La verdad es que Chile es un muy buen país, nuestra economía lo permite y así ha sido historia de los últimos 30 años. La minería es muy fuerte también, por lo tanto, Altac Chile está a disposición de ustedes, lo que ustedes necesiten, pueden conversar con nosotros, nos pueden llamar, nos pueden escribir, estamos disponibles a sus consultas o dudas y atrévanse a venir a Chile, es un buen país y no se van a arrepentir. Nos vemos. Chao. Muchas gracias, José, por la oportunidad que has tenido de presentarnos las ventajas y bondades que tiene Chile para el empresariado y para las personas en estos procesos de expansión que venimos explicando en las diversas jurisdicciones. Y lo que yo quisiera pedir es que eventualmente tengamos la oportunidad de tener otra charla en donde puedas profundizar sobre los sectores económicos en donde efectivamente tenemos los inversionistas mejores oportunidades de poder presentar estos procesos de expansión. A continuación, nos acompaña también en esta mañana Gabriel Boero de la oficina de Altac Paraguay para que les ponga las ventajas y bondades de su jurisdicción. Bienvenido, Gabriel. Gracias, José, por tu presentación y le cedo la palabra a Gabriel para que él nos presente Paraguay. Pues adelante, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Saludo a toda la audiencia. Bien, vamos a iniciar con algunos datos para tener un perfil del país y los principales indicadores macroeconómicos. ¿Sí? Paraguay, bueno, como todo el mundo sabe, está centrado en América del Sur, no tiene salida al mar. La salida al mar la realiza, salida de exportaciones a través de la hidrovía Paraná-Paraguay. Utiliza el puerto de Montevideo y los puertos brasileros, aunque ahora, bueno, está en ejecución el proyecto del corredor bioceánico que uniría los puertos de Paranaguá y Río Grande do Sul con los puertos de Antofagasta y Iquique en Chile. Es un corredor vial muy importante que, bueno, cruza por el medio, parte en dos Paraguay e ingresa a Chile por Argentina. El Producto Interno de Paraguay es de 38.839 millones. Bajó, hubo una corrección del crecimiento para este año 2022 con respecto del proyectado que era de 3.7 por la sequía. Hubo una sequía muy grande el año pasado. La cosecha de soja en Paraguay explica más o menos 1,5 puntos del Producto Bruto, con lo cual una sequía hace que se vea afectado realmente el número. La soja es muy importante, también la cadena de valor de la soja, transporte, todo el tema de transporte fluvial y demás, y en las economías del interior del país se han visto muy afectadas, y la sequía también afecta al otro gran producto paraguayo de exportación, que es la energía hidroeléctrica, que también explica otro 1 y pico % del producto. Con lo cual ese 3% de merma casi está explicado por esta sequía. Bien, la inflación está subiendo, pasó de una meta de inflación del 4% en los últimos 5 años hasta el 2021, ¿sí? En 2021 comenzó un proceso de subida cuando se salió del proceso de enfriamiento por la pandemia y ahora, bueno, con la crisis mundial, la guerra de Ucrania, etcétera, se están viendo un alza de precios, pero moderado, ¿no? Se está previendo que el año termine con un 9%, el año 2022 con un 9% de inflación anual,
que duplicaría la inflación, como dije, del 2020, pero realmente no es importante, ni es para temer, digamos, ¿no? Bien, el tipo de cambio se maneja en unos rangos de poca variación, entre cada 6.850 guaraníes por cada dólar. Las fluctuaciones, el guaraní es una moneda que realmente es una de las más apreciadas y más fuertes, tiene 75 años de antigüedad, nunca se le ha quitado un cero, es una moneda que incluso sirve para resguardo de valor. Hoy, por ejemplo, se da el caso que en Argentina, que tiene tanta volatilidad, la gente que vive en la frontera que limita con Paraguay, ante la escasez de dólares, está empezando a ahorrar en guaraníes también, que es una moneda que no se deprecia fuertemente contra el dólar. ¿Sí? Hace tiempo que está en este valor, en un rango de 6.500 a 7.000 guaraníes, y va fluctuando en esa banda. Ahora sí, la siguiente. Bien, el desenvolvimiento del PBI de Paraguay ha sido creciente en general, aunque un poco errático en los últimos años. Y bueno, lo que pasa es que el fenómeno de la niña ha traído, como comentaba antes, temas de sequías que, bueno, tienen que ver con el año 2019. Y el 2020, bueno, todos sabemos que ocurrió la pandemia. Paraguay lo que tuvo, que fue uno de los 3 países de América que tuvo menor pérdida de producto durante la crisis de la pandemia. Esto tiene que ver con algunas medidas anticíclicas que tomó el gobierno, y que hay, por ejemplo, el sector de la construcción y la obra civil, la obra vial pública, nunca pararon en la pandemia. Fueron sectores que siguieron, fueron considerados esenciales, y eso generó que el motor de la economía siga funcionando aún en los 3 primeros meses tan graves que tuvimos en marzo, abril y mayo del 2020. Eh, en el 2021, bueno, el rebote de la economía post pandemia fue del 4,2, y otra vez tuvimos el tema de la sequía que nos está afectando ahora, porque las cosechas del 2021 son las que representan ahora, se liquidan en 2022, y el efecto lo ves un año después. Pero el crecimiento promedio del 2006 al 2021 fue de 3,9%, lo cual es un número realmente eh, bueno para lo que son las performances de los países de América Latina. Respecto a la inversión directa extranjera, se puede ver que, bueno, en los últimos 10 años ha sido creciente, ¿sí? Y se está manteniendo en torno a los 6.000, entre los 6.000 y los 7.000 millones de dólares, lo cual, bueno, teniendo el año 2021, representaría un 16% del Producto Bruto, lo cual es un indicador realmente interesante y demuestra lo atractivo que se vuelve Paraguay a partir de su estabilidad y su disciplina macroeconómica para los inversionistas, ¿no? Y todo esto también basado en un esquema impositivo sencillo y bastante amigable y competitivo, que vamos a ver un poquito más adelante. Bien, respecto del clima y facilidad de negocios en el país, a partir de, bueno, vamos a presentar 2 rankings, uno el de la Fundación Getúlio Vargas de Brasil, donde muestra a Paraguay como líder de clima de negocios en la región. Esto tiene que ver con la estabilidad de gobierno que viene presentando el país, y, bueno, la disciplina macroeconómica, y que después de la pandemia realmente, al no haber grandes fluctuaciones, ya les digo, políticas, y haber tenido un crecimiento, un rebote positivo en el 2021, hizo que muchos inversionistas de las zonas de Brasil, Argentina y Uruguay opten por venir a hacer inversiones en campo y en temas de construcción, acá en Asunción y en el país en general. La zona del Chaco paraguayo está muy desarrollada. Es la frontera hacia Bolivia, la parte de Paraguay que va hacia el oriente. Eh, Después, bueno, los sectores manufactureros se benefician a través de la maquila, eso también recibe muchas inversiones de los países vecinos, e incluso países que quieren entrar al Mercosur usan a Paraguay como plataforma de negocios, principalmente con Brasil, que tiene muchas barreras para arancelarias. Entonces esas barreras para países andinos se eliminan con una matriz de maquila acá en Paraguay, porque el origen del producto cambia y se vuelve origen Mercosur, y este, pueden entrar sin esas barreras, las destruyen, digamos, ¿no? O no existen.
para el Mercosur. Entonces, países como Colombia, Perú y Chile mismo pueden venir a Paraguay a producir para ingresar a Brasil sin restricciones. En términos de facilidad de negocios, bueno, Paraguay está muy pegadito con Argentina, Brasil y Ecuador, muy parejos, y la verdad que tiene cierta burocracia el país, es uno de los puntos que yo le veo más contrarios. Eh, el Estado está haciendo grandes esfuerzos para informatizarse y generar facilidad y mejorar este índice, pero todavía le falta un poco, ¿no? Pero hay algunos avances, por ejemplo, las sociedades por acciones simplificadas o empresas por acciones simplificadas, uno tiene la facilidad, se hacen en 72 horas, se crean en 72 horas las empresas y se hace todo automático, se suben los documentos por PDF a una plataforma del Estado y, bueno, con ciertos formatos muy particulares, pero eso para pequeñas empresas es muy valioso y minimiza mucho los costos de creación de las empresas. Y el tiempo, ¿no? En 72 horas, la verdad que ahí es un número que ha mejorado ostensiblemente. Antes se tardaba alrededor de 60 días para crear una empresa. Bien, este es uno de los factores primordiales por cuál elegir Paraguay para radicar una inversión. El esquema tributario es muy sencillo, muy competitivo. Acá podemos ver una comparativa con nuestros vecinos más cercanos como Argentina, Uruguay, Brasil y Bolivia, en donde Paraguay tiene un esquema de triple 10, que lo llaman, ¿sí? 10% de impuesto a las empresas, impuesto a la renta para las empresas y para las personas físicas, contra, bueno, 30, 25, 35, 34, etcétera. O sea, la verdad es que es muy favorable, y 10% del IVA. Lo cual, en el total referencial de impuestos, la verdad es que la diferencia es notable entre Paraguay y, bueno, lo más parecido podría llegar a ser Uruguay, que tiene muchos beneficios para empresas de servicios unipersonales. En el caso de distribuir dividendos, hay un impuesto adicional del 15% para no residentes sobre la utilidad neta, y en caso de ser residentes, y por eso también es interesante hacerse la residencia fiscal, ese impuesto baja al 8%. Entonces, eh, esto incide bastante en el número de la utilidad bruta, digamos, en el número final, y después, obviamente, el EBITDA y la utilidad líquida después, ¿no? Neta. Bien, en este slide y a modo de conclusión vamos a ir viendo un poquito los key drivers respecto de la inversión. Hay regímenes promocionales y de promoción industrial muy interesantes, como el régimen de Maquila y la ley 6090. El régimen de Maquila básicamente es conocido, y la particularidad de la maquila paraguaya es que se puede hacer tanto maquila de productos como de servicios. Y del lado del régimen de promoción industrial, tenemos la ley de inversiones 60/90, que permite para inversiones mayores a 5 millones de dólares una exoneración total de la transferencia de utilidades a la casa matriz por 5 años más 5 años. O sea, por un total de 10 años se pueden llevar la utilidad al exterior con 0% de impuesto. Y, bueno, Paraguay, al igual que, por ejemplo, Panamá, países algunos de Centroamérica, tiene fiscalía territorial, ¿sí? Esto hace que solamente se tribute las utilidades tenidas en Paraguay, con lo cual eso también tiene una diferencia con la mayoría de los países vecinos, ¿sí? Con una, bueno, tributación, ya lo dijimos, sencilla y competitiva, lo vimos en el slide anterior. El país tiene bajo endeudamiento y mucha estabilidad macroeconómica, y baja inflación, con lo cual, y esto lo viene manteniendo ayer unos 10 a 15 años. Entonces, acá tenemos también comparado con los vecinos, siempre genera mucho flujo de capitales para acá, y lo vimos también con la slide de la inversión extranjera directa. Costo y disponibilidad de la energía es muy asequible por lo que dijimos de las centrales hidroeléctricas. Paraguay tiene la central de Itaipú, la segunda central productora del mundo de energía hidroeléctrica. Esto hace que haya mucha disponibilidad y un costo relativamente bajo, de cercano a los 35 o 40 dólares el megawatt, lo cual es razonablemente bajo. Esto está haciendo incluso que haya mucha minería de bitcoins y de criptomonedas que se está trasladando a Paraguay con una ley que apuesta a traer este tipo de industria, ¿no? Este tipo de negocio. Yo no me gustaría llamarla industria, tipo de negocio. Contamos con una población muy joven. Paraguay tiene el 70% de su población menor de 35 años, con lo cual
Eso hace que haya mucha fuerza laboral disponible y baja conflictividad. Acá no hay sindicatos, los sindicatos son solamente para las empresas públicas, lo cual la conflictividad laboral es casi nula. Eh, Así que eso es comparado con países como Argentina, Brasil y Bolivia, donde los sindicatos son muy fuertes, esto hace que no haya realmente mayores problemas a la hora de contratar o despedir personal en caso de mala performance o alguna irregularidad. Eh, la rentabilidad de la inversión es muy alta en Paraguay por todo este cúmulo de factores que venimos comentando, ¿sí? Realmente se logran, hay un estudio del gobierno que habla de 22% promedio de las 10 industrias principales, de los 10 sectores industriales principales del país. Si agarramos la rentabilidad promedio es muy alta, 22% realmente es interesante. Y por último, bueno, una plaza totalmente abierta y operativa. Hace 3 días se aprobó una auditoría de Gafilat. Paraguay cumple con todos los parámetros de OCDE, cumple con todas las medidas de prevención de lavado de dinero y demás, y las normas internacionales, con lo cual tenemos ahí un factor también, está en búsqueda del grado de inversión, pero todavía no lo ha logrado. Estamos a un paso de conseguir el grado de inversión. Puntos a mejorar, bueno, burocracia. Todavía, a pesar de los esfuerzos que se están haciendo, hay sectores en donde hay burocracia. Esto genera algunos puntos que son pasibles de corrupción, porque cuando se embarulla, digamos, el trámite, siempre hay algún facilitador que quiere cobrar. Si bien esto es una característica muy común en América Latina, acá existe. Hay un sistema financiero y bursátil pequeño, ¿sí? Hoy el volumen que se transacciona en la bolsa de comercio y las posibilidades que ofrecen realmente es bajo, y los bancos no tienen capacidad de otorgar préstamos muy por arriba de los 25 millones de dólares. Yo creería que más o menos, si bien hay bancos más grandes y demás, por ejemplo, no sé, Banco Itaú o BBVA, que pueden eventualmente traer la plata de otras filiales, el sistema local, cuando uno va con un pedido de un proyecto de inversión grande, es un poco complejo conseguir tanta cantidad de dinero acá, ¿sí? Por ejemplo, hay un caso que es la inversión privada más grande que hubo hasta ahora, que fue 2 torres de 25 pisos con un shopping en medio. Fueron 270 millones de dólares, todo en real estate. La plata la tuvieron que traer de Centroamérica, ¿no? Vino que el origen de los fondos era de Guatemala, ¿sí? Pero el Paraguay no tenía esa cantidad de dinero acá como para generar el préstamo. Y después, bueno, yo lo que llamo es un sector político no distinguido. Distinguido en términos de que son dirigentes políticos, en algún caso, burdos. Entonces, me parece que eso hace que las políticas, en algún caso, a nivel económico, a nivel del Ministerio de Hacienda y Ministerio de Economía, sí es muy profesional, pero en el resto de ministerios tenemos todavía falta de distinción y de clase en los políticos, y eso hace que sea muy difícil plantear políticas públicas que, bueno, que sean realmente estratégicas, ¿no? Que haya un plan estratégico a largo plazo y que ese plan se pueda cumplir. Y acá cierro con una frase, bueno, en inglés, ¿no? We are looking good, but we are not Disneyland. No, no, digamos, estamos en un país que está muy bien, que está muy abierto a la recepción de inversiones, estamos teniendo mucho trabajo, pero bueno, no es Disneylandia esto, ¿sí? Hay que venir muy abiertos, muy receptivos, pero teniendo también precauciones, y para eso estamos los asesores, ¿no? Para acompañar y para apoyar en esos puntos donde hay que tomar decisiones y, bueno, las decisiones cuestan dinero. Así que, bien, hasta acá hemos llegado. Muchas gracias, Gabriel. Realmente muy clara la presentación de las bondades que tiene Paraguay para ofrecerle, pero
Si quisiéramos tal vez resumir todos esos beneficios que nos ha señalado y que eran bastante amplios, en donde definitivamente el tema de la diferencia en la estructura de carga fiscal y laboral marcan una diferencia con países de la región, ¿qué podríamos señalar a lo mejor como un elemento importante, ¿no? Por ejemplo, la seguridad ciudadana, la estabilidad jurídica, ¿no? ¿En qué medida estos factores también que buscan los inversionistas, evidentemente, y las personas al proceso de migrar, pudieran ser relevantes en la toma de decisión, como para buscar Paraguay como un destino en donde en Ambilao firma es el activo más confiable y el asesor más importante para cualquier inversionista o persona que desea ir a Paraguay? Adelante, Gabriel. Bien, respecto a la seguridad ciudadana y el estilo de ciudad, Asunción ofrece, la verdad, es una ciudad muy atractiva para vivir. Suele tener un clima un poquito caluroso en algunos meses del año, pero eh, sacando eso, la verdad es que es muy segura y muy linda. Se ha vuelto una ciudad muy bonita en términos de en su zona más céntrica, ¿no? Eh, con lo cual hoy se puede vivir realmente bien, con mucho acceso a esparcimiento y vida familiar, es factible, y la verdad es que interesante, hay buena educación, buenos centros comerciales, buena gastronomía, está bastante bien. Respecto, bueno, a otros beneficios, la facilidad de la radicación, de la consecución de la radicación permanente en Paraguay, es un proceso, si bien tarda unos 45 días, eh, uno tiene que venir solamente 3 días en 3 años. Entonces, y no hay el monto, digamos, no te exigen un monto de inversión para venir, salvo que apliques a una visa de inversionista, pero, pero no es realmente necesario. O sea, uno puede venir a emprender una actividad profesional y solamente con un depósito de $5.000 en el banco, que se puede suplir con un título universitario como garantía de solvencia económica, y ese depósito de $5.000 en el banco es por 3 meses nada más, con lo cual la verdad es que el requisito para cumplimentar la residencia fiscal en Paraguay es realmente muy cumplible. Eh, y después, bueno, el cúmulo de cuestiones relativas a, bueno, fiscalidad, a la baja del costo de la energía, a todo lo que es la facilidad de hacer negocios y demás. Creo que sectores manufactureros, sectores de la construcción, todo lo que sean sectores de mano de obra intensiva, y en el sector servicios, acá tenemos mucho maquila de servicios, entonces la maquila reduce al 1% sobre el valor total de la exportación. Uno tiene que importar algo, transformarlo y en el lapso de 2 años volver a sacarlo. Pero en el sector servicios, lo único que se comprueba es que del costo de la facturación total, el 40% sea acumulado de mano de obra, alquileres, lo que se paga de luz, de cuenta de teléfono y demás. Es muy sencillo cubrir ese 40% y te exoneran realmente o te suspenden los impuestos y el único impuesto que te cobran es el 1% por maquila. Pero da para una charla completa de maquila. O sea, la verdad es que es un instrumento muy atractivo de la inversión que tuvo el gobierno paraguay, lo puso a partir del año 2009 como en uso, ¿no? A empresas como Nestlé, por ejemplo, o algunos call centers muy grandes han trasladado sus centros de servicios compartidos a Paraguay aprovechando este fenómeno. Así que, bueno, resumiendo, me parece que esos serían los atractivos más importantes. Gracias, Gabriel, realmente muy esclarecedor. Como bien dices, los temas que podemos hablar se extenderían más. Vamos a tener oportunidad ya de conversar al nivel de detalle cada una de estas características de las ventajas que ofrece Paraguay, y vamos seguramente a expresar y hablar sobre los sectores en donde definitivamente conversaste, como construcción, maquila, donde existen grandes posibilidades para poder migrar y expandir los negocios. Muchas gracias por tu presentación de esta mañana. Espero prontamente estar invitándote a otro programa y que estemos juntos nuevamente exponiendo sobre las ventajas de Paraguay. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Buenos días a todos por acompañarnos en este segundo programa, en donde definitivamente continuaremos en los siguientes programas expandiendo más el conocimiento. Repito, Altac es tu activo más confiable y tenemos a toda la red de Altac a tu disposición. Buenos días.
Thanks to our guests for joining us today. We look forward to see you every Wednesday with a new conversation at Altac Talks. Do not forget that you can find us on social media as Altac International and Altac Latam. We strive to be your most trusted asset. Altac Talks, global expertise to grow.